Claro que si crees que el proyecto es plausible, pero que es imposible realizarlo, ahí te encuentras con figuras, además de la del resistente, encomiable desde el punto de vista moral, te encuentras con figuras muy curiosas. Y esa es la experiencia mía en la tradición. Con reformistas vergonzantes, que eran cargados de equívocos, que era lo que iba yo a contar después, cargados de equívocos, porque creen que el reformismo socialdemócrata deviene de un revisionismo del marxismo. No viene de un revisionismo del marxismo, como Bernstein lo explicó y como Carlos Rosselli, al que Paco dice que lean, ahora con la crisis que hay de la socialdemocracia, que lean a Carlos Rosselli, que es de principios del siglo XX, del periodo de entreguerra, pero antes, y que Carlos Rosselli, que era el verdadero socialista, el socialismo liberal, el que se inspira a Bourdieu. Que lean a Carlos Rosselli, que ese sí que era un socialista. Pero Carlos Rosselli dice, los socialdemócratas dejaron de ser marxistas sin saberlo, o lo que es peor, la frase que hace el secretario general del SPD diciendo, estas cosas se hacen pero no se dicen. Nos encontramos con dos tragedias. Primero, un proyecto que es, vamos a llamar, el socialismo marxista, que es el proyecto coherente de socialismo, con unos medios que no son congruentes con el proyecto, y luego un movimiento que se tiene como revisionismo del marxismo, pero en realidad lo que hace Bernstein y lo que hace después es el abandono del marxismo, es el abandono del marxismo. El equívoco vergonzante que estoy refiriendo es creer o practicar que se iba a una cosa cuando era otra. De tal manera que yo creo que sin tener esta reflexión, sin saber nada de esto, cuando González propone en el 79 el no al marxismo, detrás hay esta reflexión. No hagamos más el paripé porque no somos marxistas, porque el movimiento, y en España, Antonio de esto sabe mucho, yo creo que socialdemócrata en España como posición mayoritaria del partido del PSOE, no, creo que no existía ni en el periodo de guerra. Por tanto, lo que hace es convertir en mayoritario y decir con el desparpajo propio de González, decir lo que era el debate que Bernstein había dejado a principios del siglo XX. Quiero decirles esta cosa porque tiene cierto interés. Entonces, no hay socialdemócrata consecuente, es decir, usted se tiene que tomar en serio la democracia constitucional y tiene que tomarse en serio el sesgo igualitario de esa democracia constitucional. Pero claro, tomarse en serio la democracia constitucional significa tomarse en serio los procedimientos. Si se toman en serio los procedimientos, no hubiera habido tal. Si se toma en serio la voluntad igualitaria que nace de una democracia constitucional a la vaina, es decir, pues lógicamente no se termina diciendo enriqueceos todos, no se termina perdiendo esa fibra de remedialista, pero tomado en serio. Y no se cae en ese proceso de lo que llamaríamos de adaptacionismo o de asumir el pensamiento de los otros. Sino que yo soy un reformista, soy un liberal igualitario que dirían los americanos, o soy un socialista liberal que diría Carlos Rosselli, o que piensa. Es decir, pero ahí hay un conjunto de equívocos que hizo inconsecuente, a mi juicio, la socialdemocracia que es importante. Y lo peor que fue otra tragedia, que es que el síndrome de Dostoyevsky, a lo que yo llamo la afluencia de revolucionarios que vienen de otros partidos, que cuando dice Dios no existe, es decir, la revolución es imposible, pues da igual para esta mierda de reformismo, cuanto más golfo mejor. Es decir, es lo que yo llamo los cínicos afectados, se poblan de cínicos afectados por el síndrome de Dostoyevsky. Esto sin dar ejemplo. Antonio se ríe de esto, conocemos mucho, es decir, una afluencia de gente que cree, porque ya el PC no es revolucionario, o porque los partidos, los grupos de extrema izquierda no, porque se cambia la transición, el esquema que se tenía, que el PC iba a ser mayoritario como el PC italiano, no ocurre, un partido que no era, que no era prácticamente nada, es decir, 4 estudiantes de esta casa
dos PNN, uno de Magisterio y otros de aquí. Eso era el PSOE en la provincia de Cádiz cuando yo me afilié en el año 74. Por tanto, te metes en un partido que no sabe, es decir, eres jefe e indio al mismo tiempo. Es decir, pero bueno, lo cierto es que al cabo del tiempo se convierte en un partido mayoritario y hay una afluencia de desencantados, porque la revolución no es posible, no es factible, sin haber hecho un proceso mental coherente, y se apuebla de ti. De tal manera, mi percepción es que en parte mucha gente que afluyeron de la izquierda, retóricamente nosotros estamos más a la izquierda del PC, en realidad lo único que venía un conjunto de gente que, como digo, la moral, los objetivos remedialistas son tan pequeños que para qué. Por tanto, el Estado de Derecho, bueno, pues si me viene bien, pues no. Eso era, es decir, había, al final te afluye, vamos a decirlo así, el peor leninismo que no cree que hagan falta motivaciones y disposiciones moralmente fuertes para mantener esa tensión reformista que es necesaria. Y eso ha sido terrible. Eso está cargado de anécdota para que lo hemos vivido porque no se tomaban en serio la democracia. Y no se tomaban en serio la democracia porque no merece la pena. Recuerdo que, y termino con esto, hablando con Juan Lins de este tipo de cosas, dice, claro, es que es una tragedia. Y está en el fondo de la reflexión de Paco. ¿Por qué esa diferencia con los movimientos cristianos? Porque si no hay motivaciones psicológicas fuertes, incentivos fuertes de tipo psicológico, lógicamente las disposiciones son disposiciones moralmente flojas. Y por tanto, el drama de una democracia constitucional que mantenga el sesgo igualitario requiere gente con motivaciones y disposiciones congruentes, con un horizonte moral bastante no holista, bastante, diríamos, no es pobre, sino bastante recortado. Que usted no puede, por decirlo con ellos, usted no tiene su horizonte, no es transformar el mundo, sino remediar, como lo de Barca de Noira, remediar los boquetes más. Eso, claro, eso, dicho guarramente, eso eran palmas, ¿no? Es decir, palmas y narrativas globales, pero el parcheo de ir cambiando aquello que se puede, eso no. Pero claro, esa es una tragedia. Si la democracia no tiene, la democracia constitucional no tiene demócratas que se toman en serio los valores de esa democracia, porque claro, los valores de una democracia, de la Constitución, de la Constitución de Maica, son valores que se remiten a lo que llamaríamos el ideario más plausible de la tradición moderna y de la ilustración. El problema es que lo que puedes realizar son ir remediando minimalismo moral, atendiendo a las circunstancias que cuesta trabajo explicar, pero si no te lo tomas en serio, como digo, se vuelve el ambiente, el campo de cínicos, que es de lo más terrible, porque claro, porque un cínico que utiliza una retórica grandilocuente y ya es insoportable. Un cínico que viene de cara, pues bueno, ya lo definí, pero es que un cínico que viene con retórica grandilocuente, comportándose como cínico, son insoportables. Eso ocurre, eso fue una experiencia una influencia muy grande en aquel primer PSOE, con sus consecuencias, con una degradación desde el punto de vista de la vida interna, hasta que está como está, pero ocurre en muchos más partidos. Sobre todo, nada más que lo que llaman los incentivos de poder se convierte en una inversión de las prioridades. Yo vengo aquí porque de esto puedo vivir, de esto puedo comer y aquí y puedo tener poder e influencia. Y a medida que, a fin de cuentas, es el dilema que decía Cebosky de la socialdemocracia, el dilema entre o poder, acceso al poder o principio. Yo creo que se puede acceder al poder y mantener unos principios, aunque sean los principios en su versión reducida, pero se puede respetar los principios que están encapsulados en el horizonte de una democracia constitucional más en serio y al mismo tiempo ser consecuente. Entonces yo creo que una cierta incoherencia entre objetivos, proyectos y medios,
tragedia para el socialismo marxista y una incongruencia una suma de equívocos e incongruencias trajo un problema para la socialdemocracia. En un contexto como que estamos, de globalización, donde las condiciones para la reproducción del modelo welfarista socialdemócrata no existen, ahora sí que se echan de menos las disposiciones y las intenciones. Nos encontramos a una tropa desarbolada que no es capaz de ni siquiera ni recuperar una cierta austeridad para defender las conquistas básicas. La gente está quitado por un movimiento de contestación que es fuerte y que además no hace más que desarrollar la beta que vamos a llevar de la democracia, la otra faceta de la democracia como contestación, en el horizonte de quien apuesta por la democracia como gobierno. Lo tiene complicado, pero básicamente porque no hay demócratas suficientes que dispuestos, me refiero a una ciudadanía suficientemente como para ser mayoritaria, dispuesta a pelear por una reproducción de las condiciones que sea posible de un igualitarismo, de ese balance entre buenos procedimientos y buenos resultados de la mesa.